Liu Qian, director de la corporación Jin. ¿No fue el presidente Fu quien te pidió que vinieras? ¿Te atreves a pegarme, cosa preciosa? Perseguidla. Jin Li, esposa del presidente de la corporación Jin. Marido contesta el teléfono, marido. Contrato de orden de compra. Me ha reído. Ayúdame. Me atropelló un coche. Ni siquiera puedes manejar un pequeño asunto. Jin Li, ¿qué truco estás intentando ahora? Realmente no lo hice. Fue el presidente Liu. Basta de actuar. Incluso si te rompes la pierna. Todavía tienes que entregar el pedido a la empresa mañana. De lo contrario, ya sabes las consecuencias. Fu Yu, CEO del grupo Fu. Cariño Fu, el bebé ya tiene 3 meses. ¿Prefieres un niño o una niña? Recuerda tomar esta medicina. Es bueno para el bebé. Cariño Fu, soy la más obediente. Yang Zizi, la hija de la familia Duo. Fui yo. Con razón has sido tan frío conmigo durante 5 años. Resulta que tienes un hijo con otra persona. Fui yo si muero por esta caída hoy. ¿Te sentirás aunque sea un poco triste? Cariño Fu, después de que nazca el bebé, ¿te casarás conmigo, verdad? He dicho que solo soy responsable del niño. Ya estoy casado. Haré que el chofer te lleve a casa. Oye, ¿viste? El presidente Fu está con Yang Zizi, la heredera de la corporación Yang. Hacen una pareja perfecta, una pareja verdaderamente hermosa, más que solo juntos. El vientre de Yang Zizi ya se nota. Supongo que no pasará mucho tiempo antes de que anuncien la buena nueva. Jiang Li, ¿por qué tienes este aspecto? Realmente me asustaste. ¿Dónde está el contrato? ¿Qué has estado haciendo estos últimos días? ¿Por qué no has vuelto a casa? Lo que hago y cuándo. No es asunto tuyo. Esta es la empresa. Si quieres montar una escena, vete a casa. No te avergüences aquí. Yo montando una escena. Toda la empresa lo sabe. Soy tu esposa. ¿Qué derecho tengo a montar una escena? ¿Qué te pasó en la cara? No es nada. No es asunto tuyo. ¿Qué quieres decir? Cuando tu yaya. En tu corazón. ¿Existo yo tu esposa? Te he amado durante 5 años. Solo quiero un poco de tu atención. Y ahora me estás engañando con otra mujer. Cuidado con lo que dices. Sí, no es la otra mujer. Estás diciendo que soy la otra mujer. ¿Cuánto tiempo vas a seguir siendo tan irracional? 5 años. Para ayudarte día y noche. Trabajando en la empresa. Todo es para ayudarte a volver a tu apogeo. En tu casa. No solo tengo que servir a tu madre, sino también a tu hermano menor. Incluso tu ama de llaves. Puede darme órdenes. Solo quiero que me mires. Solo una mirada más. ¿Te lo mereces? No olvides que no fui yo quien quiso casarse contigo en aquel entonces. Engañaste a mi padre, planeando casarte conmigo. No, eso no es cierto. Papá,
Hijo, te ordeno que te cases con Jin Lee. De lo contrario, nunca descansaré en paz. Papá. Tengo a alguien que me gusta. Papá. Papá. Dime, ¿qué trucos usaste? Para engañar a mi padre. No es lo que piensas. Estás mintiendo. Si no, ¿por qué mi padre me haría casarme contigo? Una mujer tan cruel. Sí, pensar eso te hace sentir mejor. Entonces que así sea. Puedo casarme contigo. Pero no te arrepientas. Basta. No quiero oír más tus excusas. Pero te advierto. Aléjate de Sisi. Si algo le pasa a su bebé, si hay alguna complicación, te haré responsable. Primer hermano Jin, magnate del comercio, al frente de la revista Flex. Hermano mayor, ¿qué haces aquí? Segundo hermano Jin Tian, presidente del Club Mundial de Tiro con Arco. Tercer hermano Jin Yu, magnate de los medios globales. El segundo hermano y el tercer hermano también están aquí. Eres tan testaruda. 5 años sin contacto. ¿Sabes lo preocupados que hemos estado? Lo siento. Fue mi culpa antes. No volverá a suceder. Has trabajado duro estos últimos años. Dile al segundo hermano quién te acosó y él se encargará de ellos. Está bien. Todo quedó en el pasado. Bien limpio y ordenado. Esta es la verdadera hija de nuestra familia Jin. Volvamos a Jin Chen. A ver quién se atreve a acosarte de nuevo. De acuerdo. También hay alguien más que ha vuelto. ¿Quién? No te preocupes, es una sorpresa. Todo está listo, vamos. Oye, ¿Qué pasa? las pertenencias de mi madre. Las dejé en algún lugar. Tengo que volver a buscarlas. No pasa nada, enviaremos a alguien a buscarlos más tarde. No es necesario. Iré yo mismo. Oh, de vuelta tan pronto. Desvergonzada. Madre de Fu, Yu. Cuñada definitivamente volverá. No es nada sin nuestra familia Fu. ¿De qué te ríes? Te lo digo. Si te arrodillas y nos suplicas ahora, ¿podría dejarte volver y servirnos? Esa clase de buena fortuna debería dejársela a esa señora. No la quiero. Cici es una dama como Dios manda. Lleva en su vientre al hijo de nuestra familia Fu, a diferencia de ti. Ni siquiera es seguro que sea el hijo de tu familia Fu. No seas tonto y hagas el papel de ingenuo. Mujer venenosa. Te lo mereces, mi sobrino no te quiere. Por favor, acláralo. Soy yo quien no quiere a tu sobrino. Jiang Li, Yan Sisi. Tú otra vez. tú otra vez. ¿No ves que despertaste a Cici? Discúlpate. Tía está bien. La hermana Jiang incluso me dio su habitación. ¿Cómo podría culparla? Estoy muy agradecida con ella. Cici es tan comprensiva. Esta es la nuera que quiero. ¿Estás buscando esto? El contrato de la orden del grupo Jin. ¿Cómo conseguiste esto? Por supuesto, el hermano Fu me lo dio. También dijo que cree en mis capacidades. El fruto de mi duro trabajo. De verdad te lo dio. Es cierto. Has estado con el hermano Fu durante 5 años. Pero de quién realmente se preocupa es de mí. De verdad te gusta recoger basura, ¿no? Estás llamando basura al hermano Fu. ¿Quieres morir? Nunca te cansas de esta actuación, ¿verdad? Sí. Jin Lee. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está mi anillo? ¿Lo tienes tú? Tu anillo. Me daría asco incluso tenerlo.
Al hospital. Si algo le pasa a Sisi, no te perdonaré. ¿Cuál de ustedes es familiar del paciente? La paciente está sufriendo una hemorragia. Necesita una transfusión de sangre inmediatamente. Pero el hospital no tiene ninguna en stock ahora mismo. ¿Algunos de ustedes es de tipo O? Jin Lee, eres tipo O. Todo esto es tu culpa, Sisi. Está en este estado por tu culpa. Tienes que salvarla. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Se cayó sola. No tiene nada que ver conmigo. ¿Y por qué debería donarle sangre a esta señora? Jin Lee, iba a darte otra oportunidad. Ahora parece que no hay necesidad. Ve a hacerle una transfusión de sangre a Sisi, y te devolveré tu anillo. Fuyo, eres verdaderamente inhumano. Este es un asunto de vida o muerte. No tienes opción ahora mismo. Su vida es una vida. Así que la mía también. ¿Cierto? Lo diré de nuevo. Ve a hacerle una transfusión de sangre a Sisi ahora mismo. De lo contrario, nunca recuperarás este anillo. Bien. Lo haré. Yancy, ¿sí qué estás haciendo? Esta es la sangre que te acabo de extraer para salvar una vida. Eres tan amable. Devolviéndome la vida. Pero me da asco la idea de tu sangre en mis venas. Tú. Además, parezco que me estoy muriendo. Tu estómago. Oh. Ni siquiera estás embarazada. Por supuesto que estaba embarazada. Pero como me empujaste, perdí al bebé. ¿Qué crees que hará el hermano Fu cuando se entere? Estás mintiendo. Nunca estuviste embarazada. Si estuvieras embarazada y con hemorragia, no podrías levantarte de la cama ahora mismo. Di lo que quieras. El hermano Fu solo me creerá a mí. ¿Cómo pudiste hacer esto? Alto. Hermano Fu, quería agradecer a la hermana Jiang por la transfusión de sangre, pero no sé qué pasó. Preferiría tirarla a la basura que salvar mi vida. Jin Lee, ¿qué intentas hacer? Deberías preguntarle qué es lo que realmente quiere hacer. ¿De quién es esta bolsa de sangre? Hermano Fu. Mira, tiene las manos cubiertas de sangre. Ni siquiera toqué la bolsa de sangre. Ella la tiró. Puedes preguntarle al Dr. Ryu. Dime. Señor Fu, la señorita Jin sí cogió la bolsa de sangre. La señorita Yan no la tocó. Doctor. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? Oh, entiendo. Están todos confabulados. Hermana Jiang, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera conozco al Dr. Ryu. No me calumnies. Yancy, sí tú. Basta, Jin Lee. Eres realmente un caso perdido. Discúlpate con Sisi ahora mismo. Discúlpate con ella. Ni en sueños. ¿Qué clase de persona es esta Yancy, sí? No la entiendes en absoluto. Te tiene completamente embobado. Eres completamente tonto. Hermano Fu. Lo siento. No quería decírtelo. Pero lo habrías descubierto eventualmente. ¿Qué ocurre? Es todo culpa mía, no fui cuidadosa. Perdí al bebé. ¿Qué? Repítelo. ¿Qué le pasó al bebé? Es todo culpa mía, no tuve cuidado. No culpes a la hermana Jiang. Hermano, te he fallado. Prometí que cuidaría de Sisi y de tu hijo. Es mi culpa. Aún así, ¿sigues negándote a disculparte? ¿Sabes que ni siquiera estaba embarazada? Tampoco hubo una hemorragia grave. Estás loca. Personalmente la llevé a sus controles prenatales. ¿Y dices que no estaba embarazada? Solo Sisi podría tolerar tu comportamiento irracional. Discúlpate ahora. Está bien si Jiang Jeje no quiere disculparse. No estaba destinado a ser. Lo digo por última vez. Discúlpate con Sisi. No me creerás, haga lo que haga. ¿Cierto? Bien.
No creo ni una sola palabra de lo que dices. Bien. Jan Cici. Lo siento. Ya me disculpé. Ya doné sangre. El anillo. Toma tu anillo. Fuera. No vuelvas a aparecer ante mí. Sí. Iré a comprobarlo. Tú descansa. Hermano Fu, quiero que te quedes conmigo. Descansa ahora. Volveré pronto. ¿Quién es él? Hermana, ¿qué pasa? Hermano. Estoy bien. Recuperé el anillo de mamá. Vámonos. Hermano Fu. Porque Jeje estaba abrazando a ese tipo. ¿Es ese el amigo de Jiang? No me importa quién sea él. ¿Cuál es su relación? ¿Se ven tan cercanos? ¿Qué tipo de relación? ¿No es obvio? De ahora en adelante delante de mí. No menciones nunca más a esta mujer. Señorita por fin ha vuelto. El señor la ha estado esperando en la sala de estar durante mucho tiempo. Sí, señorita finalmente ha regresado. Papá. Papá, llegué a casa. ¿Todavía sabes cómo volver a casa? ¿Todavía me consideras tu padre? Te aconsejé en aquel entonces que no te casaras con ese sinvergüenza de Fu Yu. Pero insististe en casarte con él. Si no fuera por el apoyo de nuestra familia Jin, ¿cómo podría estar donde está hoy? Así que era papá quien lo estaba ayudando. Me preguntaba cómo la familia Jin firmó esa orden de 5.000 millones tan fácilmente. Lier, no has estado en casa estos años, así que puede que no lo sepas. Gracias a los esfuerzos de papá y tus hermanos, nuestra familia Jin es ahora la más rica del mundo. 50.000 millones no es nada para nuestra familia. Pero como lo has dejado, ya no hay necesidad de que nuestra familia Jin coopere con él. Así es, cancela toda cooperación con la corporación Fu. Además, tu identidad como la hija mayor de la familia Jin la anunciaré al mundo. Veamos quién se atreve a intimidarte de nuevo. No lo hagas. Papá. Solo quiero ser una chica rica discreta. De esta manera, también puedo protegerme de aquellos con intenciones ocultas. La hermana pequeña tiene razón. De acuerdo, hay una cosa más en la que tienes que escucharme. Mañana la familia Lu organiza un banquete. Todas las familias prominentes de Jiangchen estarán allí. Es hora de que regreses al círculo al que perteneces. Y conoce a Lu Fei. ¿No te ha gustado desde que eras pequeña? De ninguna manera. De acuerdo, escucharé a papá, iré. Hermano Fu, yo tampoco sé qué está pasando. ¿Cómo pudo la familia Jiang romper su palabra y cancelar el pedido? ¿Tu padre no tiene buena relación con el viejo maestro Jin? ¿No hay otra manera? Hermano Fu, mi papá ya les ha suplicado una vez. Pero la familia Jiang es la más rica del mundo, después de todo. No le darán a mi papá una segunda oportunidad. Las negociaciones con la familia Jiang iban tan bien antes. Podría ser Jiang Li saboteándonos. Después de todo, ella era la encargada de este contrato. Es malo, señor Fu. La familia Jin no solo canceló el pedido de 5.000 millones, sino toda la cooperación con nuestra corporación Fu. La familia Jin lo canceló todo. ¿Qué? ¿Quién estaba a cargo de estos proyectos? Jin Li estaba a cargo de todos ellos. Más alto. Jin Li. Todos los proyectos de la familia Jin fueron negociados por Jin Li. Jin Li, ¿estás detrás de esto? ¿Crees que puedes derribarme así? Ni lo pienses. Viejo Fu, ¿qué te trae para llamarme? ¿Me extrañaste? ¿No tiene tu familia Lu una buena relación con la familia Jin? Quiero que me ayudes a concertar una reunión con el viejo maestro Jin. Viejo maestro Jin, para ser honesto, no puedo arreglar eso.
Ya está jubilado. Pero mañana hay una cena en mi casa. Jiman, el hijo mayor de la familia Jin, estará allí. Ustedes dos pueden reunirse. ¿Pero te pasó algo? La familia Jin canceló toda cooperación con nosotros. Quiero saber qué salió mal, para disculparme en persona. Hoy ya veo de acuerdo. Solo ven a Hyang Chen mañana. También tengo algo que discutir con la familia Jin. De acuerdo. Esta residencia de la familia Lu es verdaderamente magnífica. Incluso una cena es tan grandiosa. Fifi, como futura nuera de nuestra familia Lu, debes desempeñarte bien hoy. Entiendo, tía Chen. Este es el vestido que encargué especialmente para hoy. ¿Crees que se ve bien? Se ve bien, se ve bien. Muy elegante. Antes ni siquiera tenía el valor de sacar a esa impresentable Hyang Li. De ahora en adelante, definitivamente te sacaré más para que veas el mundo. Bien, gracias, tía Chen. Muy bien, basta de charla. Hoy estoy aquí principalmente para hablar de negocios con la familia Jin. No arruines las cosas cuando entremos. Vamos. Shili. Hermano Gu, ¿por qué estás aquí? Gu Chen. ¿Cuándo regresaste al país? Regresé hace apenas 2 días. Tu hermano me pidió que viniera. Oh, Escuché que te divorciaste, así que regresé. después de ese accidente hace 6 años. No he visto al hermano Gu Chen desde entonces. Parece que la persona con la que mi hermano dijo que quería reunirse es Gu Chen. Esa persona me parece familiar. ¿Por qué se parece tanto a Hyang Li? Realmente es ella. Viejo Fu, ven a la sala VIP 208. Te llevaré con Jinan. De acuerdo. ¿Por qué esta figura? No importa. Jinli no podría parecer aquí tan hermosa. Debo estar equivocado. ¿O no? ¿Por qué mi corazón sigue latiendo como solía hacerlo? Hyang Li no esperaba que fueras realmente tú. Vestida así justo después de tu divorcio. Eres realmente dedicada, desvergonzada. No puedo creer que justo después de dejar nuestra familia Fu, te hayas enganchado con otro hombre. Gentil. Por favor, cuida tu lenguaje. De lo contrario, haré que alguien te escolte afuera. ¿Quién eres? Te estoy dando un consejo amistoso. Hyang Li es una mujer materialista. No te dejes engañar por ella. ¿Es este el tipo de vida que has estado viviendo todos estos años? Lleno de mentiras. La persona materialista eres tú. Incluso te gusta esta clase de basura. Tú tampoco eres una buena persona. ¿Cómo te atreves a pegarme? ¿No quieres vivir más? Tú eres el que no quiere vivir. Entonces saldemos las cuentas viejas y nuevas hoy. Te golpearé de nuevo si no te cuidas la boca, lo creas o no. Te reto. No te he visto en unos días. Y te has vuelto más audaz. Hermano Fu solo quería aconsejarle que se comportara. No esperaba que me golpeara. Fui yo. No tenemos ninguna conexión ahora. Suéltame. Aún no he firmado. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Eres una persona repugnante. ¿Yo repugnante? Tú eres la repugnante. ¿Estás tan ansioso por encontrar a la siguiente antes de que siquiera nos separemos? O espera. ¿O ya encontraste a la siguiente antes de que nos separáramos? ¿Crees que todos son tan infieles como tú? Pensé que eras una mujer decente. No esperaba que fueras una cualquiera. Hermano Gu Chen, no vale la pena tu esfuerzo. Fallé en protegerte. Te protegeré de ahora en adelante. ¿Cómo te atreves a hacer que alguien golpee a mi fujeje? Te voy a golpear. Veamos quién se atreve. ¿No es este el hombre más rico del mundo? Hyang Han, el hijo mayor de la familia Hyang. Hermano, ¿Cuál es su relación con Hyang Li? A juzgar por la forma en que se dirigió a ella, parece bastante íntima. Escuché que la familia Hyang tiene una misteriosa hija mayor. ¿Podría ser? Cualquiera que se atreva a faltarle el respeto a Lier. Yo, Jinan, le devolveré el golpe 10 veces.
No me extraña que la familia Jiang cancelara toda cooperación. Realmente fue obra de Jiang Li. Señor Jin, no sé cómo conoció a mi ex esposa, pero los negocios son los negocios. Después de todo es una situación en la que todos ganan. Espero que lo consideres cuidadosamente. ¿Cuál es nuestra relación? No es asunto tuyo. Y la cooperación que mencionaste es risible. La cooperación se cancela permanentemente. No hay más que discutir. No esperaba que fueras tan cruel. Pero quiero decirte que una familia adinerada no es un lugar al que las mercancías de segunda mano puedan entrar como si nada. Gracias por el recordatorio. Ahora puedes irte. ¿No oyeron lo que dijo? ¿Necesito repetirlo? ¿Alguien? Eso no será necesario. ¿Quién se atreve a faltarle el respeto a este viejo? Causando problemas aquí. Abuelo Lu. Liev, has crecido tanto tan hermosa. Vienes a ver a tu prometido, ¿verdad? Llamaré a ese chico Lu Fei ahora mismo. ¿A dónde se ha escapado ese bribón? Ven aquí. Abuelo, tengo algo que hacer, me voy. Por favor, dígale a Jin-an que me niego a este matrimonio. Te reto. Abuelo, Jin Li era fea y gorda de niña. No me gustan los bichos raros feos. Rechaza la cuelgo. Abuelo Lu. Era un poco glotón de pequeño. No culpes a Luffy. De hecho, hoy vine también para romper el compromiso. Bueno, entonces es su pérdida. Hermano Fu. Jiang Li ni siquiera se avergüenza de escalar socialmente, de que tenemos que avergonzarnos. Exactamente. ¿Li quién eres realmente? Tu salario es de más de 8.000 al mes. Eso ya es bastante alto. Ve y mira a las niñeras de otras personas. ¿De quién es este salario tan alto? Verdaderamente insaciable. En aquel entonces, con este salario, estaba muy satisfecha. Después de que la señora se fue, mi carga de trabajo se duplicó directamente. ¿Qué estás diciendo? Jin Li tiene que hacer la mitad de las tareas domésticas en casa. Entonces, ¿para qué te pagué? ¿Qué tiene de malo hacer algunas tareas domésticas, como no era su deber? ¿Una apestosa chica del campo? Todavía quiere que la traten como a una jovencita. Entonces Jin Li dijo que la intimidaste. ¿También es cierto que la humillaste? Joven amo, ella no podía hacer algunas cosas bien. Solo le estaba enseñando. Solo le estaba dando una lección. Hermano Fu, no te enfades. Es deber de Jiang Li ser filial con la tía. Además, ahora es una forastera. No tienes que enfadarte con la tía por una forastera. No te enfades con la tía. Exactamente. Qué bien que esa bruja se haya ido. 5 años. Día y noche para ayudarte. Trabajé en la empresa. Solo para ayudarte a volver a tu cima. En tu casa. No solo tuve que servir a tu madre, sino también a tu hermano menor. Incluso tus sirvientas. Podían darme órdenes. Solo quería que me miraras más. Entonces, este es el tipo de vida que has estado viviendo en mi familia Fu. De ahora en adelante a ninguno de ustedes se les permite volver a intimidar a Jin Li. De lo contrario, no me culpen por ser grosero. Hermano Fu, no olvides el concierto de la familia Jiang de esta noche. El hermano Fu claramente no se preocupaba por Jiang Li. ¿Por qué de repente está del lado de esa pequeña querida otra vez? Parece que todavía necesito casarme con Fu Jeje lo antes posible. No sea que las cosas cambien. Señorita, este es un regalo del joven maestro, la estrella de Sudáfrica de la familia real británica, el segundo diamante más grande del mundo, 3.106 quilates. Este es un regalo del joven maestro menor, la colección privada de Audrey Hepburn, el único en el mundo. Papá, hermanos. Me están mimando demasiado. Todos estos son tesoros mundiales. Sois demasiado extravagantes. Solo las mejores cosas del mundo son dignas de mi preciosa hija. Si estas no son cosas que se puedan comprar, solo con dinero. Nos llevó a los hermanos un año entero. Mientras a la hermanita le guste, no importa cuán precioso sea, nosotros tus hermanos podemos conseguirlo para ti. De acuerdo, entonces esta vez. Lo aceptaré. No seas tan derrochador la próxima vez. Derrochadora, el dinero de nuestra familia es para consentirte. Gástalo como quieras. Ponte esto para ir al concierto con el hermano mayor esta noche. Hermano mayor quiere oírte tocar una pieza. Oigan, ¿van el segundo hermano y el tercer hermano? Tenemos algo que hacer. Ve con el hermano mayor. De acuerdo. Cici, te ves tan hermosa hoy. Realmente le haces honor a mi hijo. Eres la más hermosa de aquí. Hola, tía Chen. Solo me arreglé un poco. No me llames tía, más llámame mamá. De acuerdo, mamá.
Jin Lee. ¿Qué estás haciendo? Ya estamos divorciados. ¿Por qué sigues molestándome? Solo quiero decir que lo siento. Antes, cuando estabas en nuestra casa, sufriste mucho. He estado pensando, si hay alguna posibilidad de que pueda compensártelo. Quiero que te alejes de mí. ¿Puedes hacer eso por mí? Entra primero. Algunos invitados VIP aún no han llegado. Iré a saludarlos. En el territorio de nuestra familia Jin. ¿Quién se atreve a intimidarte? Hermano mayor, échalo. Entendido, hermano mayor, no te preocupes. ¿Por qué siempre me encuentro con tu café? ¡Qué mala suerte! Este collar es la estrella de Sudáfrica de Inglaterra. ¿Cómo podrías pagarlo? Vale al menos 300 millones. Fifi, 300 millones. No podría pagarlo ni en 8 vidas. Debe ser una falsificación, incluso si se hubiera enganchado a Jiang Han. Él no. ¿Gastaría un centavo en ella? ¿Has terminado? Si has terminado, por favor, vuelve a tu asiento. No molestes a los demás que están viendo la función. ¿Qué tienen de especial tus asientos VIP? No es solo algo por lo que intercambiaste tu cuerpo. ¿Quién te dijo eso? ¿Y a ti qué te importa? No te creas la gran cosa solo porque estás vestida elegantemente y sentada en un asiento VIP. Este concierto presenta músicos de renombre mundial. Tú. Una paleta, no puedes siquiera entenderlo. A diferencia de nuestra Fifi, que ha estudiado música desde la infancia. Grado 10 en piano. Solo sirves para tocar el eru. ¿De qué te las das? Mamá. Aunque no haya llegado al 10º grado, soy más que suficiente comparada con ella. ¿Es así? Entonces te daré la oportunidad más tarde. Déjame presenciar tus habilidades. Muy bien, basta de charla. El concierto comenzará pronto. Bienvenidos todos a este concierto. Creo que será un festín visual para todos ustedes. Primero, invitemos a nuestro maestro de piano, de talla mundial, Wu Cheng, para que nos brinde una interpretación de Amor de Otoño. No es ese el hombre que defendió a Jiang Li el otro día. En realidad, es un maestro de piano de renombre mundial. Ni siquiera lo conoces. No solo es un maestro de piano, sino también el heredero de la corporación Wu, la segunda familia más grande de Jiangcheng. En efecto. Se dice que esta es su primera actuación. En 6 años desde que dejó de tocar, preparada especialmente para alguien a quien ama. Hoy nos espera un placer. ¿Qué tiene de especial? Es solo un niño rico. A diferencia del hermano Fu, que depende de sus propias habilidades. Preparado especialmente para alguien a quien ama. ¿Podría ser para Jin Lee? Señor Wu, esta pieza Amor de Otoño, la eligió intencionalmente. Como una pieza que no ha tocado en 6 años. ¿Hay algún significado más profundo? Esta pieza. Quiero dedicársela a alguien presente aquí. Ese es Jin Lee. No nos hemos visto en 6 años. Ella también ha sufrido mucho. Lo que quiero decir aquí es, de ahora en adelante, no dejaré que nadie la vuelva a lastimar. Demostración pública de afecto. Esto es tan dulce. Sí, pero ¿quién es esta Chao Li? Entre la alta sociedad de Jiangcheng, nunca he oído hablar de esta persona. Es mi ex nuera. No es una celebridad, solo una paleta. Su atuendo parece caro. No parece que sea del campo. Lo que lleva puesto. Se lo compró otro amante Jiang Han. 2 amantes. Y ambos son de las familias más prominentes de Jiangcheng, la primera y la segunda. ¿Qué tiene de especial esta mujer? Basta, hablando a espaldas de alguien. ¡Qué asco! A continuación, me gustaría invitar a Jin Lee al escenario para que toque una pieza. Todos, por favor, denle la bienvenida con un aplauso. Jiang Li, veamos cómo sigues con la farsa ahora. Una paleta tocando el piano.
haciendo el ridículo delante de tanta gente. Entonces permíteme hacer el ridículo. Tocaré el concierto para piano en E3D. Concierto para piano no 3. Esta es una de las 10 piezas para piano más difíciles del mundo. Jin Lee, ¿sabes lo que estás haciendo? Presumiendo, ¿verdad? ¿Crees que todos aquí son tontos? Sin embargo, me gustaría invitar a alguien a tocar conmigo. Jan Cici. Sube. Esta es mi nuera. Grado 10 en piano. Tan arrogante. Comparado contigo, mi habilidad es más que suficiente. Entonces déjame experimentarlo. Jan Cici puede siquiera tocarla. Esto es horrible. ¿Verdad? Comparada con Jin Lee, es como nivel de jardín de infancia. Grado 10 en piano, ¿eh? ¡Qué broma! Jan Lee en realidad no tocó, está reproduciendo una pista de acompañamiento. Este es el aún más difícil. Concierto para piano N2. Tocar así es al menos un nivel casi magistral. ¿Cómo puede tocar el piano? ¿Por qué nunca lo supe? Imposible, solo es una paleta. ¿Cómo pudo tener la oportunidad de aprender? Señorita Jan, difamar a alguien porque no puede superarlo. Es bastante vergonzoso, ¿no? Cici es la heredera de la familia Yang. Ha estado aprendiendo piano desde que era joven. Solo está un poco oxidada. ¿Es tan impresionante el grupo Jan? Nunca he oído hablar de él. Creo que venden galletas. ¡Qué vergüenza! Pero aprovechando esta oportunidad, quiero proponerle matrimonio a Fuyun. Espero que todos nos den su bendición. Odio ser amenazada más que nada. Entre nosotros dos. Estás pensando demasiado. ¿Quién eres tú? Soy el CEO del grupo Lu. Luffy. Deberías haber oído hablar de mí. ¿Luffy eres tú? ¿Me conoces? Eso es genial. El nombre de esa chica es... Y ese LUFI. Siempre se burlaba de mí por ser gorda. Afortunadamente el compromiso se canceló. De lo contrario, con alguien tan narcisista y grasiento como él, no podría soportarlo. Disculpen, tengo algo que hacer, me voy ahora. Oye. Diosa. Has captado mi atención. Viendo mi hermoso rostro. En realidad no te conmueves. Tú. Tienes personalidad. Me gusta. Viejo Fu. Conocí a una chica súper guapa. Es como la diosa de mis sueños. Oh. Eres tan fría conmigo. ¿Qué quieres decir con no? Hermano. Oh. Estoy muy ocupado. Lo juro. Hablo en serio esta vez. En el momento en que la vi decidí que tengo que casarme con ella. El joven amo quiere casarse. Parece que esta diosa es bastante capaz. Absolutamente. Oye, ¿qué haces aquí? Visitando el grupo Jin. Discutiendo un proyecto. He oído hablar de ti. Tu ex esposa, ¿verdad? Eso es demasiado. No solo te engañó, sino que también arruinó tu negocio. Esta mujer es aterradora. Si alguna vez la conozco, le diré unas cuantas cosas de tu parte. Gracias, amigo. Oh, cierto. ¿Dónde está Jinan? Acaba de salir. De acuerdo, entonces iré a buscarlo. ¿Qué pasa, hermana? ¿Alguien te ha intimidado? No es nada. Me encontré con alguien con quien no debería haberme encontrado. ¿Quién? Soy yo otra vez. Eres como una mala moneda. Siguiendo a Jinan a todas partes. Desvergonzada. Exactamente. Me gusta seguirlo. Inseparables. Entonces, ¿No crees que puedes usar algunos trucos para embrujarlo? ¿Por qué buscas a mi secretaria? Es así, Sin Ye Jin. Estoy aquí para verlo.
En relación con la colaboración entre las corporaciones Fu y Jin, espero que lo reconsidere. Los negocios son negocios después de todo. Las mujeres son mujeres. Creo que alguien de su talla sin Ye-Jin no mezclaría las dos cosas. Primero, permíteme recordarte que te mantengas alejado de Jin Lee. No es alguien con quien puedas jugar. Segundo, los chips que produce la corporación Fu son en su mayoría de tercera categoría en el mercado. Un pez gordo como tú, en lugar de especular sobre tonterías, debería dedicar tiempo a mejorar su propia tecnología. Sin Ye-Jin, el próximo mes produciremos un lote de chips de primer nivel, perfectamente compatibles con su tecnología de alta gama actualmente en desarrollo. Colaborar con la corporación Fu definitivamente no lo decepcionará. Si me vendes los chips, podría reconsiderarlo. Sin Ye-Jin, esta es la tecnología central de la corporación Fu. Es la base de nuestra empresa. Prácticamente, está haciendo una demanda irrazonable. Entonces no hay nada de qué hablar. Jin Lee, filtraste la tecnología central a Jin-An. ¿Es por eso que está usando la cancelación de la colaboración para forzar mi mano? Déjame decirte que no soy tan fácil de derribar. Hermano, ¿estás seguro de que no quieres ese lote de chips de primera calidad de la corporación Fu? Por favor, no dejes que te afecte a la empresa. No te preocupes, hermana. Nuestra familia Jin no se verá afectada por un pececillo como la corporación Fu. Además, si los chips de alta gama de Fu Yu pueden siquiera desarrollarse es incierto. Exactamente. Sin embargo, la sucursal de Tokio está trabajando duro en el desarrollo de dispositivos de alta gama. Jin-An, será mejor que estés atenta a las cosas últimamente. Este paso en el desarrollo de la compañía es crucial. Deja de lado otros trabajos que tengas por ahora. ¿Entendido, papá? Papá, el hermano mayor está demasiado ocupado. ¿Qué tal la sucursal de Tokio? Déjame supervisarla. Debería contribuir a la familia. ¿Estás seguro de que Fuyu está en Tokio? De acuerdo, entonces. Esto es lo que me pediste que investigara para ti. Ya he enviado a alguien a investigar. Ahora es el momento de entregártelo a ti. Pensé que si lo dejaba todo, podríamos vivir en paz. Pero todos ustedes están yendo demasiado lejos, ya que me están molestando. Les pagaré a todos los que me acosaron en el pasado. Se lo pagaré a todos y cada uno de ustedes. Maldita Hyang Lee, ¿de verdad regresaste? No me has contactado en 6 años. ¿Te has olvidado de mí, tu mejor amiga? FIR. Lo siento. No te escuché en aquel entonces. Me empeñé en casarme con Fu Yu. Me da demasiada vergüenza ponerme en contacto contigo. Ese maldito Fu Yu hizo sufrir tanto a nuestra querida Hyang Lee. Si algún otro hombre te pretende en el futuro, debo investigarlo por ti. ¿Me oyes? De acuerdo, lo prometo. Solo saldré con hombres que FIR apruebe. ¿Puedo salir? Muy bien. Eso está mejor. Bien, vamos a la reunión. Que todos conozcan a nuestro nuevo presidente. ¿Por qué no ha llegado el gerente todavía? Es el único que falta. Se está dando aires. Se atreve a no presentarse ni siquiera cuando el presidente está aquí. Ya no quiere trabajar aquí. Ve a informarle rápidamente. El presidente impuesto. Es muy probable que sea alguien con conexiones. Nuestro gerente, sin embargo, ascendió a través de años de arduo trabajo. Poco a poco fue ascendiendo. Es un veterano de la empresa. No es sorprendente que no le dé la cara. Ahora que lo mencionas, recuerdo que el CEO de nuestra empresa, Jin-An, el hijo mayor de la familia Jin, parece haberse encaprichado con una mujer casada recientemente. Por ella, incluso canceló toda cooperación con la corporación Fu. Los rumores se esparcen muy rápido. ¿Chismosas? ¿Ya terminaron? Jin Lee, ¿por qué eres tú? Xin Yeliu. ¿Cuánto tiempo sin verlo? La herida en su cabeza. ¿Está mejor? Ella es la nueva presidenta. Sí. ¿Qué? ¿Se conocen? Nos conocemos. El Xin Yeliu y yo no solo nos conocemos, sino que somos bastante familiares. ¿No es así, Xin Yeliu? ¿Qué está pasando aquí? Esa perra Jin Lee, ¿cómo se convirtió en la presidenta del grupo Jin? En absoluto. Solo llámame Chao Liu. Ya que todos están aquí, comencemos la reunión. Estoy aquí hoy por el proyecto de desarrollo de teléfonos móviles de alta gama, Xin Yeliu. OH espere. Jin Liu. Este proyecto está bajo su supervisión. Por favor, denos un informe sobre la situación actual. El proyecto más importante de la empresa en este momento está en mis manos. No importa lo que hagas, Jin Lee. No importa cómo hayas ascendido. No puedes tocarme. Xin Ye-Jin acaba de llegar.
y aún no está familiarizado con estos proyectos. Le sugiero que eche un vistazo a estos documentos primero. Si hay algo que no entienda, puede preguntarle a mi secretaria. Después de que se haya familiarizado, podemos tener una reunión. No perdamos el tiempo de todos. Ya estoy muy familiarizado con estos documentos. Pero Jin, Liu, hay algunas cosas que necesita aclarar. Abuso de su poder para obtener favores sexuales. ¿Eso es contra la ley o no? Debería saberlo muy bien. Xin Ye Jin. He trabajado diligentemente para esta empresa durante 18 años. Incluso si no he hecho grandes contribuciones, he puesto el esfuerzo. Por favor, perdóneme solo esta vez. Seré su buey caballo a partir de ahora. Bien, te daré una última oportunidad. Perra. Solo espera. Una vez que averigüe tus antecedentes, te trataré igual que... Me humillaste en aquel entonces. Xiangli, lo que hiciste hoy fue brillante. Ese canalla Li Qiang, creyéndose la gran cosa solo porque ha hecho algunas contribuciones a la empresa. Siempre está tramando algo. Incluso se atrevió a meterse contigo. Esta vez, veamos cómo se las arregla para seguir actuando con tanta arrogancia. Si no fuera por él, tener algún mérito en la empresa, lo habría echado hace mucho tiempo. Olvídalo, ya no hablemos más de ese bastardo. Te llevaré a un lugar. Te prometo que te gustará. De acuerdo. Esta es mi vieja tienda de vestidos de novia. Oh vaya, mira todas las decoraciones aquí. Son exactamente iguales que antes. Seguirás siendo la gerente. Entonces, ¿te gusta? Realmente no ha cambiado nada. Me encanta. Gerras ya SFIR. Abrir una tienda de vestidos de novia siempre ha sido mi sueño. Todavía estaba pensando que un día podría usar un vestido de novia que yo misma diseñé y casarme. Olvídalo, algún día definitivamente usarás un vestido de novia, que tú misma diseñaste, y te casarás con el hombre que realmente te ama, y tengo el presentimiento de que será pronto. En serio, ¿por qué me encuentro contigo, gafe? Donde quiera que voy. Vieja bruja, ¿por qué me maldices apenas me ves? ¿Sabes a qué me refiero? Mi tía le está diciendo unas cuantas verdades a su ex sobrina política. ¿Algún problema con eso? Oh, así que eres la malvada ex cuñada de Xiangli. Entonces tú eres la amante. ¿A quién llamas amante? Cici es mi sobrina política reconocida. Amable y de buen comportamiento. A diferencia de algunas personas, jugando justo después de un divorcio. Piensa lo que quieras. Esta es mi tienda. ¿Qué haces aquí? Escogiendo un vestido de novia, por supuesto. Mi sobrino e Gigi se casan pronto. Matrimonio. Siento armar un escándalo, pero aprovechando esta oportunidad, quiero proponerle matrimonio a Fuyun. Espero que todos puedan darnos su bendición. Ya que has aceptado la propuesta de Yan Sisi, ¿por qué no? ¿Firmas nuestros papeles de divorcio? Fui yo. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué pasa? ¿Todavía estás obsesionada con mi Fu? ¿Tienes tantos amantes? ¿No estás satisfecha? No me interesa tu fujeje. ¿Y? Puedes elegir vestidos de novia, pero no en mi tienda. No te adelantes. Este lugar tiene vestidos de novia de las mejores marcas, que valen al menos 200 millones. ¿Puede una muerta de hambre como tú permitirse este lugar? Exactamente. En el mejor de los casos solo eres una camarera, fingiendo ser la dueña. Más cara dura que la muralla china. Gente ignorante y arrogante como tú. Es raro ver en estos días. Oigan, vengan rápido. Xiangli está siendo acosada por 2 plagas. Xiangli, tu amiga está montando un buen espectáculo. Incluso sabe cómo pedir refuerzos. Cici, no les hables. Llama a seguridad para que los arresten. De acuerdo, tía. Llamaré a alguien de inmediato. Seguridad. Hay 2 lunáticas aquí. Échenlas. Atrévete a intentarlo. Si no hubiera venido, habrías puesto tus manos sobre mi gente. Guchen compró este lugar. Todo es exactamente igual que antes. ¿Qué? ¿Tienes corazón? ¿No me compraste esto? Oh, solo soy una abeja obrera. ¿Cómo podría permitirme un lugar como este? Por supuesto que fue nuestro joven maestro Gu. Consentirte aún más. Todo aquí es bastante caro. Si no puedes pagarlo, mejor vete. No tienen derecho a echarnos. Somos VIP aquí. En realidad,
Ya no. ¿Puedes irte ahora? Oye, apruebo a este hombre. ¿Podemos hablar? Tía, mira, nos están acosando. ¿Cómo te atreves a cortar la tarjeta de nuestra Gigi? Bien podrías cerrar tu tienda. Esta es tu tienda. Tú decides cómo lidiar con ella. No solo arruinaste mi ropa, sino que también quieres golpear a alguien. Te lo digo. Este vestido de novia es de la colección de primavera de Vivian. Vale 30 millones. Hecho a mano. O pagas. O vas a la cárcel. 30 millones mis nalgas. No te voy a pagar ni un centavo. Bien. Entonces prepárate para la cárcel. Se le sospecha de dañar la propiedad de otra persona. Por favor, venga con nosotros. Ellos rompieron nuestra tarjeta primero. Sí. Ellas empezaron. Ellas deberían ser las arrestadas. Camarada oficial de policía. Lo siento. Rompí la tarjeta. Pagaré por ella. Tú. Espera. Hermano Food. La tía solo arruinó el vestido accidentalmente. Y Hyunjin no lo deja pasar. Así es, sobrino. Tu ex esposa es despiadada. No recuerda lo buena que fue nuestra familia Fu con ella. No solo eso. Se unió a su amante para acosar a la tía y a mí. Incluso amenazó con arrestar a la tía. Jin Lee. ¿Es eso cierto? Siempre. ¿Crees lo que dicen? ¿Y si dijera que ellos empezaron? ¿Me creerías? ¿Lo crees? No puedes creerle. Las palabras de esta pequeña querida son: sí, ellas empezaron. Ellas son las que deberían ser arrestadas. Cállense todos. Te estoy preguntando. ¿Le arruinaste el vestido, no? Y que sí lo hice. Discúlpate con Jin Lee ahora. Discúlpate con ella. Ni lo sueñes. Me arrepiento de haber sido demasiado amable con ella. Ahora se atreve a pisotearme. Bueno conmigo. Lavé tu ropa, cociné tus comidas. Incluso te traje el agua para lavarte los pies. Incluso lavé la ropa interior y los calcetines de tu sobrino. ¿Y a eso le llamas ser bueno? Ella está diciendo la verdad. Ella solo me sirvió un vaso de agua. No es su deber servirme. Es su deber. Bien, no voy a discutir con alguien que tergiversa la verdad. Oficial. Lléveselos. Jin Lee. No puedes hacer esto. Es tu tía, por el amor de Dios. No vayas demasiado lejos. ¿Está bien? Estoy yendo demasiado lejos. Bien. Los dejaré ir. Ven conmigo a la oficina de asuntos civiles ahora mismo y divorciémonos. Dejaré pasar esto. Si tú lo haces. ¿Tienes tantas ganas de divorciarte de mí? Por supuesto. Bien. Te concederé tu deseo. Oficina de Resolución de Divorcios. Solicitud de divorcio. ¿Realmente has pensado bien esto? ¿Estás segura de que quieres divorciarte de mí? Por supuesto. Absolutamente segura. Date prisa y firma. Planificaste casarte conmigo. Ahora te esfuerzas por divorciarte de mí. Jin Lee, realmente no entiendo lo que quieres. Solía amarte con todo mi corazón. Siempre esperé que un día me aceptaras poco a poco. Ja. Pero pensándolo bien ahora, estaba verdaderamente ciega. ¿Casarte conmigo fue tan malo? Sí. No seas tan hipócrita. Yan Sisi ya se ha probado vestidos de novia. Ustedes dos se casan pronto. ¿Por qué no firmas ahora? No es así. Yan Sisi y yo no lo estamos. No quiero oír tus explicaciones. Date prisa y firma. Te daré una última oportunidad. Siempre y cuando regreses. Todavía podemos vivir una vida estable. Puedo pasar por alto lo que pasó con esos dos hombres. También puedo dejar atrás el pasado. Bien. Ya que tienes tanta curiosidad sobre mi relación con ellos, entonces te lo diré. Gukjin y yo crecimos juntos.
amigos de la infancia. Mi relación con Jin-An es aún más íntima de lo que te imaginas. ¿Qué quieres decir? Tú y Jin-An durmieron juntos. Sí. Y nosotros no solo dormimos juntos una vez. Tú. Además, él es mucho más gentil y considerado que tú. Él no solo cocina, sino que también me da de comer él mismo. Y nosotros todos los días. No digas más. Jin Lee. No esperaba que fueras una mujer tan promiscua. Sobrino, finalmente te divorciaste de esa mujer. Déjame ver el certificado de divorcio. Entonces, ¿cuándo te vas a casar con Cici? Estoy esperando un bisnieto. Solo di la palabra, y yo me encargo del resto. Te garantizo que tu boda será espectacular. No menciones esto de nuevo. Hermano Fu, ¿qué quieres decir? No, ya te divorciaste de Hyang Lee. ¿Cuánto tiempo quieres que espere? Nunca dije que me iba a casar contigo. ¿Qué quieres decir con eso? Cici está embarazada de tu hijo. Tienes que casarte con Gigi. No le has dicho a tu tía sobre tu aborto espontáneo. Aún no se los he dicho. Me temo que no podrán aceptarlo. El nieto se ha ido. ¿No sabes de quién es este nieto? ¿No sabes en tu corazón de quién era el hijo? Hermano Fu, por favor, no se lo digas. De lo contrario, no podré quedarme en Tokio. Le prometiste a Lixian que cuidarías de mí. Además, él murió por tu culpa. Li Xian era mi hermano. Cumpliré mis promesas con él. Pero te advierto. Dejar que me case contigo. De ninguna manera. Cici, no te preocupes. Acaba de divorciarse. ¿Su humor podría estar agrio? Dije que haría que mi sobrino. Me aseguraré de que se case contigo. Tía. Hermano Fu, definitivamente no se casará conmigo por esa mujer Hyang Lee. No se casa conmigo por ella. La tía tiene un plan. Jin Lee la rompió hogares. Hace 6 años obligó a el primer amor del CEO del grupo Fu a casarse con una familia rica. Lástima que no pudo quedar embarazada durante 6 años. Incluso se enganchó con otro hombre. Fue expulsada por la familia Fu. Jin Lee no cambia sus costumbres. Usa su apariencia para lanzar una reamplia. No solo se enganchó con el maestro de piano Gu Han, sino que también atrapó a Jin-An. Jin-An, el hijo mayor de la familia Jin, y usó su cuerpo para conseguir un puesto importante en la empresa. Jin Lee, ¿no es nuestra presidenta recién nombrada? No me extraña que se haya convertido en presidenta tan joven. Resulta que ascendió de esta manera. ¿No es esa la verdad? Sus escandalosos amoríos son más dramáticos que una película. Jin Lee, Jin Lee. Eres una descarada. Así es como llegaste a la cima. Si no fuera por ti, ese puesto de presidenta sería mío. Solo espera y verás cómo te trato. ¿Qué miráis todos boquiabiertos? ¿Qué estáis mirando? No tenéis trabajo que hacer. Basta ya. Siguen mirando. Vuelvan al trabajo todos. De vuelta al trabajo. ¿Quién puso esta basura? Esto es un disparate. Cariño. Esto podría ser obra de Fuyu. Esto es demasiado bajo. Está tratando de arruinarte. No debería ser él. Él no se rebajaría tanto. Podrían ser Yang Zizi y esa vieja bruja. Solo espera encontrar a alguien que se encargue de ellos. Espera, no te vayas todavía. No tenemos pruebas. No queremos que nos la den vuelta. Escuché. Mañana es el cumpleaños de Yang Zizi. Ya le he preparado una gran sorpresa. Mañana le entregaremos esta sorpresa. Vale. Mamá, eres tan lista. La reputación de Hyang Lee está arruinada ahora. Veamos cómo sobrevive en la corporación Hyang. Sacarla de la familia Hyang es solo el comienzo. Sacarla de Tokio es el verdadero objetivo. De esa manera, ella no estará cerca para arruinar tu matrimonio y el de mi hijo. Gracias, mamá. Me aseguraré de ser una buena nuera para ti. Bien. Esa es mi buena nuera. No puedo esperar a que te cases con nuestra familia y me des nietos pronto.
Señora Chen, he oído hablar de su ex nuera. ¿Cómo pudo ser ese tipo de persona? La señorita Yan es la querida hija de la estimada familia Yan, y el joven maestro Fu. Son la pareja perfecta. En efecto, la señorita Yang también es el primer amor del joven maestro Fu. Incluso tienen un hijo juntos. Una verdadera historia de amor, destinada a un final feliz. Salud. Jiangli, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para celebrar tu cumpleaños, por supuesto. En cuanto a tu regalo. Lo encontramos repulsivo. Fuera, no eres bienvenida aquí. ¿Con tanta prisa por echarme? Podría ser. ¿Que hayas hecho algo de lo que te avergüenzas? ¿Por qué habría de avergonzarme? No digas tonterías. Digo tonterías. ¿Quién está diciendo realmente tonterías aquí? Calumnia y difamación. Deja que todos vean. Y la verdad será revelada. Jiangli, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué intentas hacer? Soy el abogado de la señorita Jin. Creo que todos han escuchado bastantes rumores que difaman a la señorita Jin. Estoy aquí hoy para aclarar algunas cosas. Este es el horario de tareas de la señorita Jin en la residencia Fu. Este es el horario de tareas de la niñera de la familia Fu. Por favor, echen un vistazo. Según mi investigación, la carga de trabajo diaria de la señorita Jin es más pesada que la de la niñera. Este ha sido el caso durante 5 años. Señora Chen, ¿es esto cierto? La joven señora de la familia Fu vive una vida peor que una niñera. Todo lo que he dicho es verdad. Tu niñera puede testificar. Jiangli, vives de la familia Fu. Te vistes con la ropa de la familia Fu y te sientes agraviada por hacer algunas tareas, causando tanto alboroto por un asunto tan pequeño. La señorita Jin sabía que tergiversarías la verdad, así que preparó esto. Este es un informe de 5 años, de las contribuciones de la señorita Jin a los ingresos de la compañía. En mi investigación, la señorita Jin ha generado durante más de 5 años 200 millones en ingresos para la compañía. 200 millones. Jin Li sirve diligentemente a su suegra en casa y ayuda a su esposo a administrar la empresa fuera. Rechazar a una nuera tan buena. ¿Cierto? También creo que es indignante. No le hagas caso a sus tonterías, todo es falso. Puedo asumir la responsabilidad legal de cada palabra que he dicho. Señora Chen, ¿te atreves? Señorita Jin, ha contribuido tanto a la familia Fu. Señora Chen, una vez destrozaste la tienda de vestidos de novia de la señorita Jin. Mi madre no lo hizo a propósito. No nos calumnies. Además, no te compensó ya el hermano Fu. ¿Qué más quieres? Me gustaría preguntar, ¿alguna vez te detendrás? Te dejé ir la última vez. ¿Por qué me estás provocando de nuevo? Y ahora me provocas de nuevo. Colgando pancartas en la empresa. Difundiendo rumores y calumniándome. No lo hicimos. No tienes pruebas. No intentes incriminarme. Sabía que lo negarías. Este es el video de vigilancia de Jin Corp. Ustedes dos en la oscuridad de la noche, a escondidas colocando pancartas. Fueron captados por la cámara. Ah, claramente vi que no había cámaras. ¿Cierto? Tu empresa no tiene vigilancia. ¿Cómo sabes que mi empresa no tiene vigilancia? ¿Has estado allí? No lo he hecho. Debes haber falsificado el video. Podemos pedir a profesionales que examinen el video. Entonces la verdad saldrá a la luz. 2 personas son tan impenitentes. No actúan como suegra y nuera. Más bien como madre e hija. Hoy es tu cumpleaños. Te daré otro gran regalo. Cuando se trata de falsificación, nadie puede compararse contigo, Yang Yi. Tu Yang Yi. Incluso te atreviste a falsificar un niño. Me estás calumniando. Fifi. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quieres decir con fingir un niño? Jin Li. ¿Qué quieres decir? Yang sí. Nunca estuvo embarazada. El niño y la hemorragia. Fueron todo inventado. Le pagué a ese médico. No me traicionará. Jiangli no puede probar nada. En ese caso, aprovecharé esta oportunidad para contarle a Chen Liua sobre el aborto espontáneo y culpar a Jiangli. Mamá, no quería decírtelo, pero perdí al bebé. ¿Qué? Mi nieto se ha ido. Mamá, cálmate. El hijo de Sisi. Realmente se ha ido, pero ese niño... Hermano Fu, no olvides tu promesa. No me avergüences delante de todos. No me hagas quedar mal. Jiangli, mujer malvada, hiciste que Cici perdiera a su bebé. Mi precioso nieto. Informe de chequeo médico.
El informe médico de Cici. ¿Por qué me muestras esto? Este es el informe médico mensual de Jan Cici. Informes médicos de 1 año. Y registros de ingreso al hospital. Muestran que Jan Cici nunca estuvo embarazada. Esto es imposible. No estabas embarazada. Me mentiste. Hermano Fu. Escúchame. Si no fuera por el bebé, no te habría cuidado. Pero no es mejor sin un niño. Solo nosotros dos. Es suficiente. Mamá, lo siento. No quise hacerlo. Pero te prometo. Si el hermano Fu se casa conmigo, te daré un nieto dentro de 1 año. Cici. ¿Cómo pudiste mentirme sobre un nieto? No me hagas quedar mal. Si no fuera por Hyang-Li, que no pudo concebir un hijo después de 5 años, ¿cómo podría haberlo echado? Y casarme contigo. Resulta que ser la nuera de la familia Fu era solo ser una máquina de reproducción. Dios mío, menos mal que mi querido Hyang-Li se divorció con éxito y dejó la familia Fu. De lo contrario, habrías sufrido una humillación de por vida. Todo es tu culpa. Lo arruinaste todo para mí. Todo esto es culpa tuya. Eres una amante destructora de hogares. Y el niño resultó ser falso. Totalmente estúpido. Todos ustedes me provocaron. Así que no me obliguen a tomar represalias. Alguien. Llévenos a la comisaría. Me calumniaste. Y me difamaste, acusándome de interferir en el matrimonio de otra persona. Puedes relatar estos crímenes, 1 por 1 en la comisaría. Mira cuántos años terminarás en la cárcel. La última vez usaste el divorcio como palanca. Y las dejé ir. Esta vez estás jugando la carta emocional de nuevo, pidiéndome que deje ir a tu madre. Significa que no importa lo que me hagan, no importa cuán excesivo sea. Debería perdonarlas. ¿Es correcto? No. Puedo compensarte por los males que has sufrido. No olvides que ya estamos divorciados. Y no necesito tu compensación. Bien. Entonces, ¿qué tal si mi madre te pide disculpas? Estos últimos 5 años, he soportado sus insultos y maldiciones. No es algo que una simple disculpa pueda arreglar. Las malas acciones merecen castigo. Llévenselos. Hyang-Li, ¿realmente te atreviste a arrestarme? Oye, no me toques. No voy a ir. Gracias, hermano Fu, por sacarme de apuros. ¿Sabía que me perdonarías? Te saqué de apuros. No porque te haya perdonado, sino porque le prometí a mi hermano que te cuidaría. ¿Por qué sigues enfatizando esto? Somos novios de la infancia. Podría ser que ahora tú. No lo digas. Te acepté de vuelta, puramente por mi hermano. Pero nunca pensé que incluso intimidarías a Jin Lee con mi madre. No lo hice. Y no es que no amas a Hyang-Li. Estos últimos 5 años, nunca la tocaste. ¿Por qué la defiendes ahora? Es porque te vas a divorciar de ella, y ahora te arrepientes. Si me arrepiento o no, no es asunto tuyo. Si quieres dinero en el futuro, puedo darte dinero. Pero dentro de 3 días, debes irte de Tokio. Hermano Fu, me estás echando. ¿Has olvidado? Si no fuera por Hyang-Li en aquel entonces, la persona contigo debería ser yo. Me hiciste mal en aquel entonces, y ahora quieres herirme de nuevo. Solía quererte. Pero definitivamente no lo haré en el futuro. ¿Y la razón por la que me dejaste? ¿Qué fue exactamente? Lo sabes en tu corazón, ¿verdad? Cici, de verdad te vas al extranjero. El padre de Fuyu acaba de fallecer, y la empresa está al borde de la quiebra. Que te vayas ahora será un duro golpe para él. ¿No crees que realmente me guste, verdad? Ese chico tonto. Si no fuera el heredero de la familia Fu, ni siquiera lo miraría. Ahora su padre se ha ido, y la empresa está a punto de quebrar. ¿Crees que me quedaría con él en tiempos difíciles? De ninguna manera. Siempre pensé que realmente amabas a Fuyu. Recuerda esto. Entre los ricos no hay amor. Hermano Fu, es solo después de estos años en el extranjero que me he dado cuenta. La persona que realmente amo eres tú. De lo contrario, no habría regresado. No quiero oírlo más. No me importa lo que pienses. Ya que no estás embarazada, ya no tengo la obligación de cuidarte. Múdate dentro de 3 días. Debe ser por Hyang-Li. Solo espera. Este asunto debe hacerse discretamente. Entiendo. No te preocupes. Observa atentamente. Te daré el 30% primero, después de que esté hecho.
Te lo transferiré todo. No es bueno sin Yefu. Estaba conduciendo y vi a la señorita Jin desmayarse. ¿Qué? Morirá o quedará discapacitada. Mira cómo competirás conmigo por el hermano Fu. Hyun Lee, ¿estás bien? Jin Lee. Jin Lee. Jin Lee. ¿Qué pasó? Pasaba por aquí. Parece que Hyun Lee fue golpeada por eso. Doctor, ¿cómo está ella? La paciente ahora ha recibido un golpe en la cabeza. No solo tiene síntomas de conmoción cerebral, sino que también necesita una transfusión de sangre urgente. Entonces, por favor, organice una transfusión de sangre rápidamente. Gracias. Desafortunadamente, no tenemos suficiente en stock en este momento. Hermano Fu. Hyun Lee y yo tenemos el mismo tipo de sangre. ¿Por qué no usar la mía? Gracias, sí. Espera. Shili no necesita su sangre. ¿Quién es este? Doctor. Soy el novio de la paciente. ¿Desde cuándo eres su novio? No es asunto tuyo. No tiene nada que ver contigo. De todos modos, Shili no querría que Liao Zizi fuera quien la salvara. Es Yan Zizi. Este no es el momento para esto. Si algo le pasa a Jin Lee, te haré pagar. Si no le hagas caso, date prisa y vete. No es necesario, doctor. Shili y yo también tenemos el mismo tipo de sangre. Toma la mía. De acuerdo, por favor, venga conmigo. Hermano Fu, ¿podría Gu Chen realmente ser el novio de Hyun Lee? ¿Por qué él decide estas cosas? Y solo estaba tratando de ser amable y darle a Hyun Lee una transfusión de sangre, pero me habló así. Es bueno que estuvieras aquí. Gracias. Hermano Fu, ¿puedo quedarme entonces? No quiero volver a Inglaterra. Gracias a que Sisi la descubrió a tiempo, Jin Lee escapó del peligro mortal. Parece que realmente ha cambiado. Muy bien entonces. Hyun Lee, tuviste suerte esta vez. ¿No tendrás tanta suerte la próxima vez? Puedes irte ahora. Cuando Shili despierte, no querrá verte. Hermano Fu, esto. ¿Qué derecho tienes a darme órdenes? No olvides. Soy su familia. Familia. Shili sufrió 6 años de agravio y humillación en tu familia Fu. 6 años de agravios y humillaciones. Ahora me dices que es tu familia. ¿Así es como tratas a la familia? Tenía mis razones. Incluso si tuvieras tus razones, no deberías haber tratado a Shili de esa manera. Los asuntos de mi familia no son de tu incumbencia. Necesito recordarte que ustedes dos están divorciados. ¿Qué quieres decir? De ahora en adelante, yo cuidaré de Shili. Por favor, aléjate de ella. Oh. Tú cuidas de ella. ¿No te importa que esté divorciada? ¿Qué tiene de malo estar divorciado? Incluso si tuviera hijos. No me importaría. Hermano Fu, el SR, Wu y la Rotajian parecen conocerse desde la infancia. Podrían ser novios de la infancia. Amores de la infancia. ¿Ha estado teniendo una aventura contigo todo este tiempo? Tú eres la razón por la que me divorcié, ¿verdad? Ja. ¿Por qué me golpeaste? Tienes una mente tan sucia. Solo tú pensarías eso de Charlie. Todos dejen de discutir. Esto es un hospital, no un lugar para que peleen. La paciente está despierta. La familia puede entrar a verla. Shili acaba de despertar. ¿Crees que quiere ver a alguno de ustedes? Hermano Fu, tal vez deberíamos venir a ver a las Rotajian en unos días. Jin Lee. Jin Lee. Estoy bien ahora. Gracias, doctor. Doctor, ¿Sabe quién me salvó? La persona que te salvó. Su nombre es Gukhen. El esquiendo no sangre para ti. ¿Estás bien ahora? Descansa un poco. ¿Fue una alucinación? ¿Por qué escuché la voz de Fuyu?
Cierto. Ni siquiera vino a verme después de mi accidente. Así que, ¿por qué me salvaría? ¿Cómo estás, Chauli? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Gukgen, gracias por salvarme. Gracias por salvarme. No lo menciones. Es mi culpa. Debería haberte recogido. Si lo hubiera hecho, este accidente no habría ocurrido. Guchen. No creo que esto haya sido un accidente. No fue un accidente. Entonces recuerdas. ¿Quién estaba contigo? ¿Cuándo ocurrió el accidente? En ese momento. Creí ver a Yan Sisi. Pero no tengo pruebas. Esto es demasiado. Absolutamente indignante. No te preocupes. Déjame las pruebas a mí. Me aseguraré de que se haga justicia. Shili, has sido agraviada de nuevo. Fallé en protegerte. Más tarde, siempre estaré a tu lado, protegiéndote. Se destruyeron las cámaras de vigilancia de los alrededores. No se preocupe, señorita Yan. Trabajo limpio. Nadie sospechará de ti. Regresa primero. No dejes que nadie nos vea juntos. Hermano Fu. Este Lucei y el joven maestro Gu están enamorados de las Rutajiang. Los hombres que se lanzan sobre las Rutajiang son realmente uno tras otro. ¿Está muerta toda la gente de este hospital? ¿O necesito contratar a un cuidador para ti? Señor Fu. Tienes miedo de que me recupere demasiado rápido. Y estás aquí para molestarme de nuevo, ¿verdad? Shili, hay algo que debes saber. Aunque realmente desprecio a mi exmarido, él te llevó al hospital. Entonces, gracias, señor Gu. Estoy bien ahora. ¿Puedes volver? Hermano Fu. Vinimos a ver a las Rutajiang con buenas intenciones, pero parece que no nos da la bienvenida. Vámonos primero. Espera un minuto. Pebi debe irte. Pero ella, Yancy, sí debe quedarse. ¿Qué quieres decir? Sobre que me atropellaran. Quiero preguntarte. ¿Qué pasó exactamente? No sé nada. ¿Por qué me preguntas a mí? Solo pasaba por aquí. Deja de fingir. Jin Lee fue misteriosamente golpeada. La vigilancia de los alrededores fue destruida de nuevo. ¿Y tú? Casualmente estabas allí. ¿Cómo puede haber tanta coincidencia en el mundo? Jin Lee. Podrías haber entendido mal a Sisi sobre esto. ¿Es realmente un malentendido? Vamos a la comisaría. La policía te limpiará el nombre. No podemos llamar a la policía. ¿Qué? ¿Te sientes culpable? ¿Sintiéndote culpable? Hermano Fu. Acabo de salir de la comisaría. No puedo volver. Jin Lee. ¿Tienes alguna prueba? Si no tienes ninguna prueba, lastimarás a Sisi. La lastimé. ¿Cuántas veces he aliado con tu madre para hacerme daño? Sigue siendo el mismo de antes. No confías en mí para nada. Está bien, Shi Lee. Esperaba que lo negaran. Adelante. ¿Quién eres? Este es el investigador privado que contraté. Te ha estado siguiendo durante una semana. Le diste dinero al obrero de la construcción, que golpeó a Shi Lee. Lo filmó todo. Chen Guo, trae las fotos. De acuerdo, joven maestro Gu. Imposible. ¿Qué está pasando, Gukgen? Chen Guo. ¿Qué está pasando? La mujer de la foto. ¿No es Yan Zizi? Joven maestro Gu cometió un error. Yan Sisi y ese trabajador de la construcción nunca tuvieron contacto. Hermano Fu. Esta mujer no soy yo en absoluto. ¿Por qué Jiang Li me incriminaría? Jin Lee. Gukgen. ¿Es esta la evidencia de la que estás hablando? Discúlpate con Gigi. Antes de mi accidente, Yan Sisi estaba claramente a mi lado. Yan Sisi, ¿sobornaste a Chen Guo? No digas tonterías, ni siquiera lo conozco. Gu Shao, Fruta Jin. Realmente no conozco a Yan Sisi. Esta foto. Cometí un error. Lo siento. Debe haber algo más aquí. Señorita Yan. Vine a disculparme, de acuerdo. Lo siento. Cometí un error. Ya se han disculpado. Puedes irte ahora. Hermano Fu, vámonos. Chen Guo, no te vayas todavía. Chen Guo. Sé que no te dejarías. ¿Comprar por Yang Yi? Dime.
¿Por qué mentiste? Geo ese Hao, cometí un error. Por favor, no me lo pongas difícil. El dinero que me diste, te lo devolveré. Shilly. Sobre Gigi. Definitivamente asignaré a más personas para investigar esto a fondo. No te preocupes. Gukgen. No sé si recuerdas. Hace 6 años estuve en un incendio. Fue Fuyu quien arriesgó su vida para salvarme. Pensé que sería un buen hombre. Pero no esperaba. Shilly. Eres tan ingenua. SAB es quien te salvó hace 6 años. La paciente necesita descansar. Familiares, por favor, salgan. Gukgen. ¿Qué ibas a decir? Olvídalo. Esperemos a que Shilly se sienta mejor. Entonces se lo diremos. No es nada. Hablaremos de ello más tarde. Deberías descansar bien ahora. Que te mejores pronto. De acuerdo. ¿Crees que enviando un investigador privado conseguirás pruebas? Perra. Tú eres el investigador privado, ¿verdad? Si sabes lo que te conviene, entrega las fotos. ¿Qué fotos? Te has equivocado de persona. ¿Eres realmente leal a Gucheng? ¿Quieres la vida de tu esposa e hijos o el dinero de Gucheng? Tú. Hermano Fu. Gracias por creerme. Tengo algo que hacer, así que volveré ahora. Deja de fingir. Jin Lee fue inexplicablemente atacada. La vigilancia de los alrededores fue destruida. ¿Y tú? Casualmente estabas allí. La lastimé. Se alió con tu madre. ¿Para hacerme daño cuántas veces? Eres igual que antes. No confías en mí en absoluto. Ayúdame a investigar a Jin Lee. La verdadera razón. Cuanto antes mejor. Hazme otro favor. La recompensa por esto son 5 millones. 5 millones. Fratayan, dígame. No importa lo que sea. Me aseguraré de que se haga por usted. Hazlo limpiamente. No cometas ningún error. Entendido. Frutayan, solo dime qué necesitas. Jiang Li. Me estás obligando a actuar así. No me culpes por ser despiadada. Hermano Gukgen. Gracias por cuidarme estos últimos días. Nunca me des las gracias. Conductor, vámonos. Lleva a Shilly a casa primero. Enseguida, Sin Yegu. Llamen a la policía. Suéltame. No digas ni una palabra y ven conmigo. ¿Quién te dijo que ofendieras? ¿A alguien que no deberías? Hermano Gukgen. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Joven maestro. Rápido. Llamen a la policía. Y usa todos tus recursos para encontrar a Shilly lo antes posible. Bueno. ¿Quién es? Soy yo. Gukgen. Es malo. Jin Lee ha sido secuestrado. ¿Qué? ¿Eres siquiera un hombre? Ni siquiera puedes proteger a una mujer. Lo siento. Lo siento. No digas cosas inútiles. ¿Viste las caras de los secuestradores? No. ¿Quién podría ser? ¿Podría ser Yan Zizi? Después de todo, ella es la que más hostilidad siente hacia Cho Lee. No digas tonterías. Secuestrar es contra la ley. Yan Sisi. Espero que no sea ella. Ayúdame a comprobar el paradero reciente de Yan Sisi. Y los registros de llamadas. Veamos con quién ha estado en contacto recientemente. Y registros de llamadas. Después de este trabajo, te construiré una casa nueva, jefe. Y te conseguiré una esposa. De acuerdo, gracias, jefe. Vamos.
Esa tipa podría haber visto nuestras caras. No esperaba que la droga se disipara tan rápido, ya que vio nuestras caras. ¿Alguna última palabra? Escúpela. Solo quiero saber. ¿Quién te mandó a hacer esto? Ni lo sueñes. En nuestro trabajo. Lo más importante es la reputación. Te daré dinero. ¿Cuánto? 10 millones. Jefe. Podemos cobrar de ambos lados. Dinos el nombre de la dama. Eso no nos impedirá matarla. Dama. Mujer. ¿Podría ser Jan Sisi? Tú y tu bocota. Si se entera. Te diré algo. Te daré 100 millones. 100 millones. 100 millones, jefe. Con 100 millones. Puedes retirarte. Empieza una nueva vida. Jefe. Tiene razón. Hyang Lee. Igual que tú. Eres muy buena seduciendo hombres. Jan, por favor, tome asiento. Realmente eres tú, Jan Sisi. Si yo no hubiera venido, todos habrían caído en los trucos de esa zorra. ¿Qué? ¿Idiota? ¿Crees que ella realmente te dará 100 millones? Ella solo es una mentirosa, una impostora. Perra, ¿cómo te atreves a engañarme? Jan Sisi. ¿Por qué harías esto? Si no fuera por ti, el hermano Fu ya se habría casado conmigo. Eres un obstáculo. Así que debes morir. Dense prisa y agárrenla. Les transferiré otro millón. Recuerden encargarse de las cosas, limpiamente para mí. No le hagas daño a Shi, Lee. ¿Qué quieres? Puedo prometerte lo que sea. La señorita Yan tiene razón. Realmente eres buena seduciendo hombres. Incluso el joven maestro Fui y el joven maestro Wu están aquí para defenderte. Te lo garantizo con mi nombre. Absolutamente no te haré daño, hermano. No podemos permitirnos ofender a estos dos. Rindámonos. Y de Ayuta, no tenemos vuelta atrás. Si quieres que vivamos, saca a estos dos jóvenes maestros de aquí. Hablemos las cosas. ¿Por qué no bajas primero el cuchillo? Si no me crees, puedo ser tu rehén. ¿Qué esperan? Un rehén debería ser. Una mujer débil es lo mejor. Apártense y déjenos ir. La secuestraste. No es solo por dinero. Te daré tanto como quieras. Gukgen, ¿estás bien? Estoy bien. Solo una pequeña herida. Me alegra que estés bien. Eso es bueno. Oye, ¿Qué le pasa? tal vez las drogas aún no hayan desaparecido. Llevémosla al hospital rápidamente. Vamos. Ella me dijo que no quiere verte. No tienes que preocuparte. El médico dijo que está bien. Te apresuraste a entrar sin dudarlo, y la salvaste. Gracias. Es lo que debo hacer. También es una forma de compensar. El no haber podido protegerla, supongo. Para ser honesto, tu conexión me da celos. Yo debería ser quien haga esto. No hablemos más de tu pasado. Si realmente te preocupas por ella, No la molestes más. Imposible. Pregúntate esto. Cada vez que Chaoli ha sido lastimada, ¿no ha estado relacionado contigo? ¿Todavía no estás dispuesto a dejarla ir? Hola. ¿Has descubierto quién secuestró a Jin Lee? Sí. Sí. Dime. Señorita Yan Sisi. Muchacha, regresaste tan de repente esta vez, y no te quedarás unos días más. ¿Por qué tienes tanta prisa por volver a Inglaterra? Además, vivías perfectamente bien en la residencia Fu. ¿Pasó algo? Papá, algo anda mal. Se suponía que Fujeje se casaría conmigo, pero todo es culpa de Hyang Lee, esa zorra. Ahora el hermano Fu ha cambiado de opinión. Cambió de opinión. Mi querida hija. Tanta gente te adora. Fuyu realmente no sabe lo que es bueno para él. Papá, en realidad no es del todo culpa de Fujeje. Es todo culpa de Hyang Lee, esa zorra. Ella ya se divorció de Fujeje.
pero todavía se aferra a él. E incluso me intimida. ¿Qué? ¿Existe tal cosa? Chica, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo, una hija de la familia Yang. No soy cualquier perro o gato callejero, para ser intimidada. Papá, ¿no tienes buena relación con la familia Jiang? Pregunta por ahí. Jiang Li dice que ella es la hija de la familia Jiang. Pero hay rumores afuera de que ella solo es la amante de Jiang Han. Entonces, ni siquiera sé qué es verdad ya. La hija de la familia Jin. Escuché que ya está casada. En mi opinión, es muy probable que sea falso. Probablemente es alguien que Jinan contrató para montar un acto. Es cierto. A ella le gustaba tanto Fujeje. ¿Cómo es posible que incluso Fujeje no supiera de esto? Este Fuyu es realmente algo. Después de todo este tiempo, todavía no te ha dado un título apropiado. La próxima vez que vaya a Tokio, definitivamente le daré una lección. No hay necesidad de ir a Tokio. Puedes hacerlo ahora. Hermano Fu, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? No eres bienvenido. No es eso. Pero, ¿por qué no me lo dijiste de antemano? Te lo digo de antemano. Para que pudieras escapar. ¿Escapar? ¿Escapar de qué? Tendrás que preguntarle a tu querida hija sobre eso. Estoy aquí hoy para traerla para que confiese. Fuyu, ¿qué quieres decir con eso? Señor Fu. Él es quien me dijo que matara a Jin Lee. Ni siquiera lo conozco. Es un lunático. Mayordomo, llévatelo. Basta. Si no fuiste tú, entonces ¿por qué la ubicación de tu teléfono coincide exactamente con el lugar donde Jin Lee fue atacada ayer? Solo pasaba por aquí. Pasaba por allí casualmente. Entonces, ¿por qué ni siquiera hiciste las maletas? Ni te despediste. Extrañaba a papá. Así que regresé temprano. Bueno, Si no fuiste tú, ¿quién le ordenó incriminar a Jin Lee? Entonces, ¿por qué hay registros de tus transferencias en su cuenta? Si te queda algo de conciencia, te aconsejo que te entregues. Papá, no puedo ir a la comisaría. Fuyu, ¿no estás siendo un poco dramático? Todos saben que a Missy sí le gustas. Tú eres el que está jugando con tu ex esposa. Missy solo estaba tratando de asustarla. ¿Qué es todo esto de entregarme? Solo fue una broma. Además, ni siquiera estaba herida. Una broma. ¿Qué pasaría si te secuestrara ahora mismo? ¿Y lo llamara una broma? Fuyu, esto es en mi casa. Estás intimidando a mi hija, justo enfrente de mí. Claramente no me tienes respeto. Solo le estaba aconsejando que cambiara de forma de ser. Mientras todavía estoy siendo razonable, mantengamos las cosas profesionales. Sí. Yo la tratara como ella trató a Jin Lee, ¿te atreverías a hacer algo? Me atrevo a hacer cualquier cosa. ¿Y tú quién eres? Papá, esta es la Jiang Li de la que te hablé. Perra. Tú eres la que le hizo esto a mi hija. ¿Cómo te sientes? ¿Están mejor tus heridas? Gracias por tu preocupación. Estoy bien. Yo me encargaré del resto. Yo mismo. Pareces bastante preocupado por ella. Aunque no parece que ella lo aprecie. Perra. Has intimidado a mi hija repetidamente. Y ahora te atreves a venir a mi casa. Tienes agallas. Yang Yi fingió un accidente. Y casi me mata. Luego contrató a alguien para secuestrarme. Intento de asesinato. Todavía se pavonea por aquí. Así que, ¿qué tengo que temer? Ya expliqué lo que pasó con Gigi. Fue solo una broma. Deja de decir tonterías. De tal palo. Tal astilla. Ahora entiendo por qué Yang Sisi es tan arrogante y dominante. Es podrido. Hasta la médula. No te atrevas a decir disparates. Te arrancaré la boca. toca Xi Li. Y tendrás que vértelas conmigo primero. Hao. No me di cuenta de que entraste con esta perra Jin Lee. Te sugiero que maides tus palabras. De lo contrario, puedo hacer que tu familia Yan desaparezca de Jiangshan en un instante. Sí. Tu familia Wu es la segunda familia más grande de Jiangshan. Pero ¿sabías que mi familia Yan tiene lazos profundos con la familia Jin, la familia más rica de Jiangshan? ¿Quieres meterte conmigo? No será tan fácil. De verdad. Lastimaste a Yang Sisi fingió un accidente.
¿Todavía quieres que la familia Jin te ayude? Eso es completamente ridículo. Zorra. Todavía tratando de hacerte pasar por la joven de la familia Jin. Jinan puede seguirte el juego. Pero el viejo maestro Jin podría no hacerlo. Puedes engañar a otros. Pero no puedes engañarme a mí. Cuando tenga la oportunidad de conocer al viejo maestro Jin, definitivamente te expondré en persona. ¿Quieres casarte con la familia Jin? De ninguna manera. ¿De qué te ríes? Me río de tu estupidez. Usa tu cerebro. Piénsalo. ¿Por qué yo también tengo el apellido Jin? Tienes el apellido Jiang, así que eres una hija de la familia Jiang. Es solo una coincidencia. Entonces, ¿por qué no? Le dijiste al hermano Fu antes. Mantuve mi identidad oculta. ¿Necesito decírtelo? ¿Cómo pudo Jinan enamorarse de ti? ¿Una mujer tan descarada? Este tipo de cosa. Si el viejo maestro Jin se entera, habrá un infierno que pagar. Papá, hermano. ¿Oyeron eso? Adelante. Viejo maestro Jin, ¿qué lo trae por aquí en persona? Estaba pensando en visitarlo. Tío Jiang, esta mujer es descarada, atreviéndose a afirmar ser tu hija. Joven maestro Jiang, no debes dejarte engañar por esta mujer. ¿Sabes lo hipócrita que es? No lo sé. Dime. Este tipo de mujer, casándose con la familia Jiang, solo será un desastre. Viejo maestro Jin, no se preocupe. Yo me encargaré de ella por usted. Bien, ¿cómo vas a lidiar con ella? Haré que alguien la ate y la envíe a la cárcel. Joven maestro Jiang, esta mujer definitivamente no es lo que parece. Parece gentil y débil. Pero en realidad, es extremadamente insidiosa. ¿Es así? Entonces de hecho me equivoqué. Tenemos que lidiar con ellos apropiadamente. Alguien, captúrenlos. Te equivocas de persona. Es esa perra Jiang Li. Mi querida hija, ¿estás bien? No te preocupes. Estoy bien. ¿Cómo es esto posible? Antes, siempre consentí a Lier. No quería revelar su identidad. Así que la dejé ser. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Necesito saber que el precio de ocultar su identidad es ser intimidada. Habría revelado su identidad antes. Sin Ye Jin, todo esto es un malentendido. En la reciente rueda de prensa, dije, Jin Li no tolerará ser intimidada por nadie. Sin embargo, algunas personas simplemente se niegan a creerlo. No solo eso, Yan Sisi, te atreves a secuestrar a mi hermana. Nuestra familia Jin no dejará pasar esto. Yo. Realmente no fue mi intención. ¿Sabes lo que estás diciendo? No fue mi intención. Tú causaste el accidente que hizo que la barra de refuerzo cayera, casi matándome. Estaba a punto de ser dado de alta del hospital. Y tú hiciste que alguien me secuestrara. ¿Todavía dices que no fue tu intención? ¿Qué? Tú a mi hija. Realmente hiciste tantas cosas malas. Papá, ella hizo más que eso. Ella es la rompehogares que tomó mi lugar. Me hizo divorciar. Luego fingió un aborto espontáneo. Y me hizo darle una transfusión de sangre. Incluso colgó una pancarta en la empresa, insultando mi reputación. Todas las cosas que ha hecho. No puedo ni contarlas con los 10 dedos. Sin Ye Yan, ¿esta es la buena hija que criaste? Desagradecida. Discúlpate con la señorita Jin ahora mismo. De ninguna manera, todo fue una actuación. Todo es falso. Lo he visto todo. Deja de hablar. Papá, tienes que confiar en mí. No puedes ser la hija de la familia Jiang. ¿Quieres que me maten? Date prisa y discúlpate. Si nadie viene, nadie podrá salvarte. No es suficiente mi disculpa. Las cosas que has hecho. No se trata solo de pedir perdón. Se puede resolver. Entonces, ¿qué quieres? Tu error debe ser castigado como corresponde. ¿Dónde está la persona? Llévenla a la comisaría. Papá, no puedo ir a la comisaría. Papá, tienes que salvarme. Papá. Hermano. Vamos a casa. Espera, tengo algo que quiero decirte. Deja de molestar a mi hermana. ¿Acaso es a Yan Sisi? ¿No la ha lastimado ya lo suficiente? Jin Li. ¿Yo? Hermano. Tu papá y Gukhen vayan primero. Estaré allí en un rato. Habla. Jin Li. Lo siento. Me equivoqué antes. Te hice sufrir. ¿Te arrepientes ahora? Demasiado tarde. Fui yo. Déjame decirte. Ya estamos divorciados. Jin Li, en realidad siempre te he amado. Yan Sisi y yo. No hay nada entre nosotros.
Ella es la mujer de mi hermano. Antes de que mi hermano muriera en un accidente automovilístico, me la confió. Así que yo... No me importa si lo que dices es verdadero o falso. Nada de eso importa ya. Jiangzi, todo es tu culpa. Lo arruinaste todo para mí. Fui yo. ¿Fui yo por qué me salvaste? Nunca te protegí adecuadamente. Todo es mi culpa. No hables. La ambulancia llegará pronto. Estarás bien. Jin Lee. Si no hago esto de nuevo, no habrá otra oportunidad. Quiero saber. ¿Por qué te casaste conmigo en aquel entonces? ¿O había algo que estabas ocultando? Esto es importante para ti. Me casé contigo. Por el incendio de hace 6 años. Me salvaste. Me diste la vida. Me gustas. También quería recompensarte. En cuanto a por qué lo oculté. Chili. Tu tío te está pidiendo un favor. Tu tío sabe que te gusta Fuyu. Ahora el grupo Fu está en peligro. Tu tío quiere que te cases con él. Ayudarlo a recuperarse. Este siempre ha sido mi deseo. Pero, Por favor, hazlo por tu tío. buen tío. Te lo prometo. Este chico Fuyu tiene un gran sentido de la autoestima. Antes de que la empresa se recupere, no le digas quién eres. Así que así es como es. Fui yo. Fui yo, despierta. No te duermas. Fui yo. Fui yo. ¿Estás despierta? ¿Tienes hambre? Iré a buscarte algo de comer. No tengo hambre. Quédate conmigo un rato más. ¿Sabes? El médico dijo que estuvo a 1 centímetro de perforarte el corazón. Casi mueres. No estaba pensando con claridad en ese momento. Simplemente no quería que te volvieras a lastimar. Gracias. Me salvaste de nuevo. En realidad hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué pasa? Ese incendio hace 6 años. La persona que te salvó no fui yo. Chile. Hermano. Te lo ruego. Ayúdame a llevarla al hospital. ¿Entonces dices que no fuiste tú quien me salvó? Es cierto. Solo te llevé al hospital. Así que cuando despertaste, la primera persona que viste fui yo, y me confundiste con tu salvador. ¿Viste? ¿Cómo era mi salvador? Era de noche, por supuesto. Y su cara estaba cubierta de hollín. No lo vi claramente. Pero vi una grave cicatriz de quemadura. En su muñeca derecha. Gracias. Por contarme todo esto. Todos estos años, la razón por la que no te he tocado es porque no quería tomar el lugar de otra persona. Ahora que está al descubierto, al menos puedo enfrentarlo. Jin Lee, ¿puedes darme otra oportunidad? Déjame compensártelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado últimamente? Bastante bien. Todo es un nuevo comienzo. Me alegro. ¿Qué pasa, Chaoli? Gukhen. Gracias por salvarme entonces. Y gracias por siempre cuidarme. Por el resto de mi vida. No te volveré a perder. Solo quiero amarte bien. Chile. Esta propuesta tardía. La he esperado mucho tiempo. ¿Todavía te casarás conmigo? Lo haré. Chile.
Te amo.